quiero regresar al tema de esta jovencita, de Francisca Mariner, porque vamos a hacer contacto con su madre, con María Dolores Patrón. Es la madre de Francisca, presidenta, ella lo fundó, este colectivo de buscadoras en Quintana Roo. Hola María. Hola, buenos días, licenciado. María, pues yo te agradezco mucho que estés en contacto con nosotros. Yo hacía un poco un recuento de cómo había estado esta historia terrible, es una historia de horror. Cómo finalmente, y 4 años y medio después, María, se dan cuenta, ¿no? De que pues, los restos de tu hija siempre estuvieron en el CEMEFO. ¿Cómo, María? Cuéntanos esto. Pues fíjese que mi hija fue encontrada, ella desapareció el 22 de junio del 2020 y su cuerpo fue encontrado el 21 de julio del 2020. Todo este tiempo estuvo en la CEMEFO y nos pudimos percatar porque hace 3 meses atrás estuvimos en el área de periciales buscando nuevamente entre los cuerpos porque teníamos esa duda de que, pues ya busqué por todos lados y no la encuentro. Y según testimonios de testigos que participaron en la carpeta de investigación, pues la pareja de mi hija, pues la mató, la metió en una maleta y la sacó a tirar. Entonces, pues teníamos que esa seguridad de que ella pues se encontraba sin vida, pero me había yo cansado de estar buscando y buscando y al no encontrarla, pues dije, ¿qué habrá pasado, no? Entonces yo siempre le he exigido a la fiscalía desde el primer momento que buscaran en ese medio, que buscaran bien, porque no vaya a ser que mi hija esté allá y nosotros aquí afuera buscando por todos lados. Se los supliqué, se los pedí, se los exigí, hasta que en noviembre del 2024 es así como me aceptan una prueba genética de mi nieta y es así como arroja positivo. Pero desde el momento que mi hija desapareció, yo siempre exigí a la fiscalía mi prueba genética y tardaron 2 años para que me los hagan. Me los hicieron en enero del 2022. Y ese cuerpo identificado con el número 441 no se le había hecho ninguna prueba genética, por eso nunca sabían que ese cuerpo era mi hija. A ese cuerpo se lo realizaron en marzo del 2022 la prueba genética, las cuales arrojan negativo con mis pruebas de ADN. Dice el químico que por genética no coincidían porque traen más ADN del padre que la mía, pero lo que me entra en la duda, que la mía no arrojó, pero a mi hija mayor también le hicieron la prueba de ADN y también se perdieron las pruebas, no existen. Entonces no había con quién más confrontar y nunca quisieron hacerle la prueba genética a mi nieta. Les pedí que le exigieran al padre de ella, porque lo tenía, la custodia lo tenía él en ese momento, y nunca quisieron hacerle la prueba genética. Recurrí a la gobernadora Mara Lizama, pero pues igual siempre le informé a ella que la fiscalía no estaba trabajando bien, que el exfiscal Montes de Oca, que se encontraba en ese momento, y que la fiscal de desaparecidos, la licenciada Rosa María, no querían atenderme. Yo tuve que ocupar a derechos humanos para que me puedan hacer la prueba genética. Entonces, te das cuenta de las grandes anomalías que se habían estado cometiendo en mi carpeta de investigación, hasta que hace 3 meses entonces presiono al fiscal y él autoriza que me realicen la prueba de ADN a mi nieta de iniciales reservadas, las cuales el 21 de junio de diciembre del 2024 me informan que salió positivo con el cuerpo identificado como el número 441. El cuerpo que desde hace tiempos que nos informaron o vimos que existía, sentíamos que era marinera por la edad, por la manera, que las señas de tortura que el cuerpo tenía. Eh, Teníamos ese sentimiento y por eso siempre les dije que buscaran bien, porque no vaya a ser que a mi hija esté allá, pero pues nunca me hicieron caso.
¿Siempre sentías que ahí estaba y que no se hacían las pruebas correspondientes? Así es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué sentías? ¿Por qué pensabas esto, María? Has estado años buscando a tu hija, finalmente siempre estuvo ahí. Porque teníamos un testigo que nos había dicho o había confesado a la fiscalía todo lo que le hicieron a mi hija, que su pareja sentimental le había dado un disparo en la frente y que la había sacado de la casa, de su domicilio, en una maleta. Entonces, yo ya había buscado por todos lados, busqué por tierra, mar, por montes, bajo las piedras, y yo no encontraba a mi hija. Entonces, yo decía, pues, ¿dónde más podría estar? Y yo le decía a la fiscalía que pues buscara bien allá. Cuando me enseñan a mí ese cuerpo hace 3 meses, nos llamó mucho la atención las señas que también tenía un disparo aquí en el cráneo y la dentadura de la parte de frente me llamó mucho la atención que eran iguales a los de mi hijo. Entonces pedimos información de todo esto y las medidas coincidían con las medidas de altura de mi hija, con la edad aproximadamente también coincidía, y ya fue que el fiscal autorizó una concentración más en el estudio de este cuerpo, pero el químico me decía que arrojaba negativo con el mío y fue que yo les pedí que hicieran la prueba de ADN con mi nieta y fue lo que nos ayudó a encontrar a Francisca, porque sus pruebas de maternidad resultaron positivos con ese cuerpo identificado como el 441. Si ellos me hubieran hecho caso hace tiempos, el fiscal ex fiscal Montes de Oca o la fiscal de desaparecidos, me hubieran hecho caso cuando les pedí que obligaran a Ángel que llevara a la niña para su prueba de ADN. Hace tiempo que hubiera yo encontrado a mi hija, me hubieran ahorrado este penoso Sí, caminar. claro. Sin embargo, al no tener respuesta por parte de ellos, yo recurrí con la gobernadora Mara Lizama, y le externé mi situación, le llevé mi carpeta, le ¿Qué te dijo señalé entonces? todas las anomalías que se estaban cometiendo en mi carpeta y tampoco me hizo caso. Ella siempre respaldaba al exfiscal Montes de Oca y nunca prestó atención a mi situación, donde yo le decía que yo estaba consciente de que en mi carpeta se estaban cometiendo muchas negligencias. ¿Qué hubo? Desconozco. No sé si el padre de mi nieta pagó dinero, porque nunca quiso ser investigado él. Nunca lo obligaron a que le realizaran la prueba genética a mi nieta. Hasta que hoy, como ya está conmigo, es así como yo la llevo y logramos hacerle la prueba de maternidad con el cuerpo 41, 441 y arroja positivo. Ese es el coraje que tengo, Pues cómo no. la angustia, porque nos hicieron sufrir esos 4 años y medio buscando a mi hija, y sin embargo, todo ese tiempo estuve allí en la CEMEJO. Me hubieran ahorrado esas angustias, esas represiones que las mismas autoridades nos daban hacia nosotros cuando nos manifestábamos, cuando cerramos una calle, cuando bloqueamos. El mismo fiscal mandó a golpearme en una ocasión. La misma Mara Lizama mandó gente hace 2 años a golpearme cuando cerré la zona hotelera. Y sin embargo, si ellos no hubieran querido que yo hiciera eso, me hubieran entregado a mi hija hace mucho tiempo. Terrible, qué historia, María. ¿Qué me decías? No alcancé a escucharte bien, que la misma gobernadora Mara Lezama, ¿qué hizo? ¿Te mandó qué? Nos mandó a golpear hace 2 años en la zona hotelera. Nos mandó a reprimir con muchos policías, mandó como 200 policías para que desalojáramos la zona hotelera. Yo exigía la búsqueda de mi hija, porque yo estaba bien segura que en la carpeta de investigación de Francisca se estaban cometiendo muchas negligencias. La pareja, las personas sospechosas principalmente, conocen a la desaparición de una mujer y su pareja, y a él nunca lo quisieron investigar. Nunca fueron a revisar el domicilio, nunca se hizo la prueba del luminol para verificar. O sea, nunca se hizo nada, nunca se hicieron las llamadas, las sábanas de llamadas, la geolocalización del teléfono móvil de este hombre para ver si ese día se encontró en el domicilio.
muchas cosas, muchas negligencias. Nunca quería que yo tuviera acceso a mi carpeta de investigación, porque en ese momento ellos, según ellos, yo no puse la denuncia, la puso la pareja de mi hija, pero tardó 2 años en que a mí me reconocieron como víctima para poder ingresar. Qué bárbaro. Entonces tuve que hacer muchos cierres de calles y bloqueos hasta que a los 2 años con 3 meses eh, la llegada de la Comisión Nacional de Búsqueda en Quintana Roo, a nivel nacional llegó a Quintana Roo, es así como a través de ellos la Fiscalía o el MP me reconoce a mí como víctima indirecta. Y ya es así que me empiezan a dar esa libertad de poder ingresar a la carpeta de investigación, porque siempre lo había yo, las pocas veces que yo lo había hecho, pues tenía que hacer un bloqueo, un cierre para poder revisar la carpeta de mi hijo. Y todo esto la gobernadora lo supo, el exfiscal Montes de Oca lo supo, yo en varias ocasiones los busqué a los dos, de hecho en una comparecencia en Chetumal, en la Cámara de Diputados, me presenté y le llevé mi carpeta de investigación. Ellos estaban informados de todo esto, más sin embargo, desconozco el por qué solaparon todas estas negligencias que hasta el final y al cabo hicieron sufrir a una familia completa, Pues claro. porque 4 años y medio tuvo mi hija. Y usted interrumpió Y ahora, su vida para buscar a su hija. y yo le prometí a mi hija que yo la iba a buscar hasta el último suspiro y lo logré. Ahora, pues mi compromiso con ella es que todo, que se haga justicia y que caigan los que tengan que caer, porque me dejaron a una niña sufriendo y me dejaron a 2 hermanas buscando 4 años y medio, enfrentándose a las autoridades y a todos para poder encontrar a su hermana. Y sin embargo, para nosotros es una burla que ellos lo tenían allá en la CEMEF y que no querían realizar las investigaciones que se tenían que hacer o las pruebas genéticas que se tengan que hacer. Porque no olviden que si el equipo lo tienen allá, todo es presupuesto de la ciudadanía, es del ciudadano y nos correspondía. Y como tal teníamos ese derecho a tener ese acceso, más sin embargo, pues nunca se hizo. Pues por supuesto. ¿Cómo finalmente, María, le dicen que sí salen positivas las pruebas de genética? Pues a mí me llamaron el 21, Francisca Mariner, el 21 de diciembre del 2024, estaría cumpliendo 22 años de vida. Justo en sus cumpleaños recibo una llamada de parte de la fiscalía y me dicen que yo me acercara porque había avances. Pero pues yo nunca me imaginé que esos avances eran en el caso de mi hija, porque siempre los avances de las víctimas del colectivo pues primero me informan a mí. Y pues me imaginé que era pues un caso de las víctimas del colectivo. Sí. Pero mi sorpresa cuando llego a la fiscalía y me dicen que el resultado de la prueba genética realizada a mi nieta de iniciales reservadas dio positivo a la maternidad con el cuerpo 441. Y me dicen, por lo tanto, el 441 es Francisco Peña Flores Patrón. Les cayó de sorpresa porque ese cuerpo pues ya nosotros lo habíamos señalado mucho. Y pues mi respuesta pues, con ellos fue que les dije, no se los había dicho, que buscaban bien. Y me dijeron, ella fue que me explicaron el por qué nunca arrojaron, porque mi prueba de ADN no coincidía con el de ese cuerpo. Más sin embargo, les digo, es que realizaron el de la hermana también. Y sin embargo, también pedí hace muchos años que le realizaran a la niñeta y no quisieron. Ella fue que me informan dónde fue localizado, cómo se encontraba el cuerpo. Y todo coincide con la declaración de la testigo que dio. Pues le dieron un disparo en la frente, le sacaron por una maleta. Y en el lugar donde fue encontrado este cuerpo, pues existía todo lo de la maleta. Por eso tenemos esa seguridad de que sí es Francisca Mariner. Finalmente, pues Francisca ya pudo ser enterrada, María. Sí, es correcto. A ella me lo entregaron el 21 de diciembre a las 5 de la tarde.
Y pues yo decidí tenerla en casa, muy íntimo, por eso no lo di a conocer en los medios. Hasta el lunes que ya le iba yo a dar cristiana sepultura. Es así como yo le doy gracias a la ciudadanía por la empatía que tuvieron conmigo las veces que ellos y yo bloqueé la zona hotelera. Y es así como se da a conocer la localización de Francisca Mariner, pero pasa el lunes 23 que se dio a conocer. Terrible. ¿Cómo está tu nieta, María? ¿Y qué sabe de todo este asunto? Ella sabe todo. Desde el momento que a mí me la entregaron, hace 2 años, cuando cumplieron la orden de aprehensión del señor Ángel Corrado, ella se dio cuenta solita, porque veía fichas, playera, todo el movimiento que yo hacía para buscar a mi hija, y ella me dijo, a mi verdad que mi hija está desaparecida. Y yo le dije, sí, está desaparecida. Es que mi madrastra me dijo, me abandonó. Le dije, no, mi amor, tu mamá está desaparecida, ya no pasaba, ella te amo mucho. Entonces ella sabe que su mamá está desaparecida. Y ahorita que pues su cuerpo fue localizado, pues yo tuve que armarme de valores y día para llegar a decirle que yo ya había encontrado a su mamá. No como quisiéramos, pero que su mamá ya fue encontrada y estaba con Diosito para cuidarla. Pues ella sabe que pues su mamá ya fue encontrada. Pues la verdad, ella está tranquila. Sí lo lloró un poco en el momento, pero como es una niña todavía aún no entiende ciertas cosas. Claro. Y lo tomó así a la ligera. ¿Qué edad tiene Pero ahora? sí, ella está, ella 5 años. 5 añitos. Terrible, terrible historia. ¿Qué vas a denunciar? ¿Qué vas a hacer, María? Sí, voy a proceder contra las autoridades. De hecho, yo ya tengo una denuncia puesta desde hace 3 años en contra del fiscal Montes de Oca y en contra de la fiscal de desaparecidos, la licenciada Rosa María, y el MLB. Sin embargo, el mismo fiscal, antes de salirse de la fiscalía, se dictó el no ejercicio. Entonces pienso buscar un nuevo abogado para que pudiéramos volver a poner la denuncia, porque ahorita esas anomalías me comprueban que yo nunca estuve mal señalando las negligencias que se estaban cometiendo en mi carpeta de investigación. Y sí pienso proceder en contra de todas esas personas responsables que en su momento estuvieron llevando la carpeta de mi hija, porque no podría ser posible que al mes la encontraron y ellos no se hubieran dado cuenta que ese cuerpo que tenían allá era de Francisca Mariner y que nunca se le realizó la prueba de ADN. Tuvieron que pasar 2 años, hasta en marzo del 2022, cuando le realizan al cuerpo la prueba genética. Y pues eso son negligencias Claro. que pues no tienen nombre para esta afectación que nos provocaron a nosotros como familia. Y pienso agotar todos los recursos necesarios para que eso no se repita en otras víctimas, porque en la CEMEFO pues hay muchos cuerpos más que en su momento dejó el exfiscal y no sabemos en qué calidad se encuentren, y también existen más víctimas con años de atrás, desde el 2017, buscando a sus familiares, y ahora me cae tengo la seguridad de poder decir que esos cuerpos se encuentran allá como estaban los de pudieran estar y ahí, que no claro. se han realizado las pruebas genéticas exactamente. Claro. Entonces, pienso agotar todos los recursos necesarios para poder llegar hasta las últimas consecuencias de todo esto. Pues somos muchos los que te vamos a acompañar en esto y en este camino largo. Te mandamos un abrazo bien apretado desde aquí y nuestras condolencias. Un abrazo. Y es increíble que si no fuera por ustedes, por las madres buscadoras, pues estos crímenes se quedan no solamente impunes, sino pasan a una lista de desaparecidos. Te agradezco mucho y te mando un abrazo, María. Gracias, licenciada. Al contrario, muchas gracias. Híjoles. Buenos días.
No, qué historia. Qué terrible, qué ¿no? terror. Sí, Que terrible. la realidad que estamos pasando en este país es... Son historias de terror, A veces de verdad. inexplicable. O sea, ahí 4 años y medio el cuerpo, Sí, o sea, ella buscando